Bienvenidas al podcast de Espacio Feminista Radical. Hoy, en nuestra sección Fragmentos y Lecturas, os traemos un texto de Carme Valls-Llobet, que pertenece a su libro Mujeres, Salud y Poder, publicado en 2009. Carme Valls es una médica especializada en endocrinología y medicina con perspectiva feminista. Gran parte del trabajo de Carme Valls se ha dirigido a denunciar la invisibilización del cuerpo de las mujeres en el ámbito de la medicina, un ámbito que hasta finales del siglo XX siempre había tomado el cuerpo de los hombres como referencia para hacer los ensayos clínicos, los diagnósticos y las investigaciones en las enfermedades más prevalentes, entre otros, una referencia que se presuponía neutra y universal. Elegir en estos momentos un fragmento de esta autora y de este libro no es casual. Hace un mes salió el borrador de ley trans que el gobierno quiere aprobar cuanto antes y a costa de las mujeres y la infancia. Si todo sigue adelante y se aprueba, entre las múltiples y dañinas consecuencias para las mujeres se encuentra precisamente un retroceso brutal en el ámbito de la salud. En concreto, relacionado con el texto que vamos a leer, significa volver a invisibilizar a las mujeres, pues impide continuar la investigación que apenas acaba de comenzar para entender la especificidad de las enfermedades en las mujeres y cómo las circunstancias sociales en las que se ven envueltas provoca que se desarrollen más unas enfermedades que otras. Vamos a leerlo. ¿Existen diferencias en el enfermar de mujeres y hombres? Tanto la investigación médica como la docencia y la asistencia sanitaria han mirado a las mujeres como si fuesen hombres. En los libros de medicina, las enfermedades no tienen sexo y, a lo sumo, algunas patologías se describen con mayor frecuencia entre hombres o entre mujeres. Dado que la ciencia médica ha nacido principalmente en los hospitales, donde la mayoría de patologías son agudas y de predominio masculino, las quejas, el malestar y el dolor de las mujeres no se han podido visibilizar y hasta finales del siglo XX no se empezó a estudiar si existían diferencias en las patologías de mujeres y hombres. La salud de las mujeres se ha estudiado y valorado solo como salud reproductiva, y este enfoque ha impedido abordar la salud de las mujeres desde una perspectiva integral. También la especialización a que se ha visto sometida la medicina en los últimos 30 años, en aras de la eficacia, ha troceado el cuerpo de los pacientes, y en especial los femeninos, porque son los que presentan más patologías crónicas, que precisan un abordaje multidisciplinar, coordinado por el médico de atención primaria o el de medicina interna, y su demanda se expresa en los servicios sanitarios ambulatorios, ya que en gran medida sus patologías no precisan hospitalización. Existe aún un gran desconocimiento, por falta de investigación y de información, de las enfermedades que padecen las mujeres, de sus causas y de la manera de prevenirlas. De hecho, la formación médica no había remarcado que podía haber diferencias en el modo de enfermar de mujeres y hombres, que los métodos de diagnosticar pudieran ser diferentes o que las terapias y los fármacos tuvieran diferentes maneras de actuar en mujeres y hombres. La formación del médico o la médica de atención primaria o de hospital no ha sido enfocada hacia las patologías más prevalentes entre el sexo femenino, ni tampoco dispone, porque no existe, de una ciencia sistematizada para apreciar la diferente expresión de la sintomatología de algunas enfermedades según el sexo de las personas. Al faltar formación y docencia específica y mantener en el inconsciente los estereotipos de género, es fácil que los síntomas y patologías más prevalentes entre mujeres hayan permanecido invisibles,
sus demandas, síntomas y problemas se hayan considerado inferiores y poco importantes y sus repetidas solicitudes de ayuda por estar cansadas o sentir dolor se hayan intentado controlar con psicofármacos o con todo tipo de analgésicos sin entender las causas, en medicina la etiología de los síntomas que presentan. En definitiva, falta desarrollar la ciencia de la morbilidad diferencial y hacerla visible y comunicarla para erradicar la cultura del sufrimiento que intenta esconder la ignorancia científica de las causas del malestar y la sintomatología, predicando a las mujeres la resignación y la sumisión a un supuesto destino fatal que las obliga a vivir con molestias y con dolor. Cuando la misoginia de Moisés quiso explicar los dolores del parto como castigo divino, el imaginario colectivo trasladó el dolor del parto a todo tipo de dolor, y como es uno de los síntomas más frecuentes entre las mujeres, muchas acuden a las consultas con una indefensión y resignación aprendidas, diciendo: «Ya sé que no hay ninguna solución, pero doctora, me duele todo y no puedo más». Pero en la era de los grandes avances en el estudio del genoma humano, cuando queremos explicarnos la salud como si sólo de la genética dependiera, la denominada medicina positiva no puede abordar la gran cantidad de subjetividad que se le presenta y se ve impotente para elegir objeto. ¿Y cuál es el inmenso espacio de objetos por conocer que se esconde bajo las palabras «Doctora, me duele todo»? ¿Qué tensiones complejas afloran desde las entrañas? No sé si podremos cambiar algún día la configuración sorda entre médico, médica y paciente, entre sanidad pública y población, que permita entender de qué hablamos cuando se nos presenta el dolor y qué significado tiene el dolor que lo envuelve todo. Pero empezar por analizar datos y establecer relaciones puede ser un cambio que nos aleje de los fáciles reduccionismos. En todas las encuestas de salud de población que hemos podido consultar realizadas en España, países anglosajones o América Latina, el primer síntoma que impide la realización del trabajo habitual y de la vida cotidiana en el año anterior al momento de la encuesta es el dolor en alguna de sus manifestaciones, dolor de espalda, de columna, de manos y pies o de cabeza. Y este dolor de la población se manifiesta en un 32,4% de las mujeres y un 17,4% de hombres. Cuando se ha analizado la demanda asistencial en atención primaria, se ha observado que la sintomatología más frecuente que constituye causa de consulta es también el dolor en todas sus manifestaciones y, en segundo lugar, el cansancio, con un gran predominio entre las mujeres, que son además las que más demandan en atención primaria. Sin embargo, a pesar de ser el problema más frecuente en salud pública y que afecta a un mayor número de personas, nos hemos de preguntar por qué las actuales relaciones de poder y decisión continúan haciéndolas invisibles. ¿Qué planes de salud han escogido este objetivo como algo que mejorar, cambiar o paliar? ¿Qué organización sanitaria que premia los objetivos de salud que cumplir por sus médicos de primaria y especialistas con incentivos económicos se ha propuesto paliar el dolor como un objetivo? ¿Por qué el dolor, el cansancio y la falta de vitalidad son todavía invisibles? Si existen datos que ponen de manifiesto que es uno de los problemas más frecuentes con los que debe enfrentarse cada día más de un tercio de la población femenina en todo el mundo. Dada la ausencia de investigación y de estudios de la morbilidad más frecuente entre las mujeres y, en cambio, viendo la creciente medicalización psiquiátrica de las mismas, sin investigar las causas reales de los problemas, nuestro grupo, CAPS, desarrolló un programa desde 1991, Mujer, Salud y Calidad de Vida, para investigar y hacer docencia sobre lo que hemos denominado morbilidad diferencial.
Así termina el fragmento bajo el epígrafe ¿existen diferencias en el enfermar de mujeres y hombres? Como os habéis podido percatar, el concepto de morbilidad diferencial es clave en este fragmento. Para que quede claro qué es la morbilidad diferencial, a continuación voy a leer su definición tal y como la presenta Carme Valls justo después del fragmento leído. ¿Qué es la morbilidad diferencial? Definimos la morbilidad diferencial como el conjunto de enfermedades, motivos de consulta o factores de riesgo que merecen una atención específica hacia las mujeres, sea porque solo en ellas se pueden presentar dichos problemas o porque sean mucho más frecuentes en el sexo femenino. Pueden ser causadas por las diferencias biológicas con el sexo masculino, como ocurre con los trastornos de la menstruación, las enfermedades derivadas de embarazos y partos o los tumores ginecológicos. También entran en esta definición las enfermedades que, sin ser específicas del sexo femenino, se presentan con una mayor frecuencia, alta prevalencia, en el sexo femenino, y son causa de muerte prematura, enfermedad o discapacidad entre las mujeres más que entre los hombres, como son las anemias, el dolor crónico, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades endocrinas, así como la ansiedad y depresión. Existen también factores de riesgo diferenciales que deberían ser prevenidos o abordados de forma diferente entre mujeres y hombres, como las causas de patología cardiovascular, diabetes mellitus o la obesidad. Louise Verbrugge ya señalaba en el año 1989 que el peor estado de salud de las mujeres se debía a riesgos adquiridos y aspectos psicosociales como el sedentarismo, el paro o el estrés físico y mental que produce la doble o triple jornada laboral que deben realizar, así como el trabajo emocional que constantemente realizan en su papel de cuidadoras de toda la familia y de su entorno. O como señala Mira Shiva, analizando las causas de enfermar de las mujeres en la India, la falta de comida o la sobrecarga interminable del trabajo doméstico en condiciones muy precarias y en cocinas de leña son causas específicas de enfermar que no padecen los hombres de la misma población. En definitiva, lo que hemos conseguido en el ámbito de la salud y la medicina, tras mucho esfuerzo, es incluir a las mujeres en el terreno de juego, es incluirnos en los ensayos clínicos, es incluir nuestras afecciones y enfermedades más habituales, y es incluir y poner sobre la mesa las diferencias biológicas que bien pueden ser diferencias genéticas asociadas a las diferencias endocrinológicas entre mujeres y hombres, pero diferencias biológicas en las que se manifiestan precisamente las influencias culturales y medioambientales, es decir, contextos o ámbitos en los que las mujeres se desarrollan principalmente en nuestra sociedad afectan a nuestra salud.